Buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí, de corazón, para escuchar una charla, un diálogo entre dos personalidades muy destacadas de la vida social española. Quiero agradecer al propietario de este castillo tan maravilloso que nos siga apoyando, cediéndonos estos locales tan estupendos. También a todo el equipo de colaboradores que tiene la Escuela Ciudadanos, que organizar un acto de este pues lleva un tiempo, y les quiero agradecer esa ayuda. También a nuestros patrocinadores. Y sin más, vamos a dar comienzo. Esta mañana el juez Garzón desayunaba en Londres, ya un poco muy de temprano, muy de madrugada. Y esta noche espero que se pueda beber un vaso de vino tinto manchego en Manzanares. Hace pocos días se encontraba en Costa Rica y la próxima semana va a recibir a un destacado grupo de juristas de todo el mundo, entre ellos la Premio Nobel de la Paz iraní Shirin Ebadi. Organiza el primer Congreso de Jurisdicción Universal, que seguro será un éxito. Quiero resaltar estos detalles de su actividad más reciente para que aprecien ustedes el valor que tiene contar con su presencia en esta Escuela de Ciudadanos. No es de extrañar tanta generosidad en un hombre que, según sus propias palabras, es un militante del principio de indignación activa frente a la indiferencia, la injusticia y la falta de compromiso. No les voy a aburrir con el perfil biográfico de Baltasar Garzón, sobradamente conocido. Le diré tan solo que ha ejercido como magistrado juez durante 32 años, buena parte de ellos en la Audiencia Nacional, un lugar en donde resultaba molesto para algunos que maniobraron hasta conseguir apartarlo de la magistratura en un juicio absolutamente injusto e ilegal para muchos, que trajo como consecuencia que el juez que destapó el mayor caso de corrupción habido en España haya resultado condenado, mientras casi 2 centenares de imputados permanecen en libertad. De Garzón debemos mantener el recuerdo del juez implacable y trabajador incansable, que fue en materias tan peliagudas como el terrorismo, el narcotráfico, la justicia universal, la defensa de las víctimas del franquismo o la lucha contra la corrupción. Gracias a ese trabajo de décadas, hoy Garzón es uno de los juristas españoles más reconocidos internacionalmente. Ha sido asesor del fiscal de la Corte Penal Internacional y de la misión de apoyo al proceso de paz de la OEA en Colombia y miembro del Comité de Prevención de la Tortura. Colabora y trabaja con diversos gobiernos latinoamericanos y ha recibido doctorados honoris causa en muchas universidades de aquel continente. En la actualidad ejerce como abogado y preside la Fundación Internacional que lleva su nombre. Es autor de 7 libros e imparte cursos y conferencias en medio mundo. Para terminar, quiero leer este breve perfil que hace su hija María en un reciente libro escrito por ella y que les recomiendo. Garzón, Suprema Injusticia es su título. Dice así: Garzón es un trabajador, un gran juez, un humanista, un idealista que siempre defiende a las víctimas y que toma partido por ellas frente a los poderosos, dispuesto a dar la vida por aquello en lo que cree y que, gracias a que hay personas comprometidas como él, merece la pena luchar por un mundo mejor y más justo. Perdón. Baltasar Garzón va a conversar esta noche con otro ilustre profesor de la Escuela de Ciudadanos, uno de los más veteranos, al que tuvimos aquí hace 6 años, el catedrático, escritor y poeta Premio Nacional de Poesía Luis García Montero. Por cierto, que su última novela, que está promocionando justamente en estos momentos, Alguien dice tu nombre, se la recomiendo encarecidamente. Ambos, junto a otros profesores que pasaron por la Escuela de Ciudadanos, como José Manuel Caballero Bonal, Federico Mayor Zaragoza, Almudena Grandes, Juan Torres López o Miguel Ríos, son impulsores de una llamada convocatoria cívica, comillas, una alternativa política y social basada en los principios de igualdad real, participación, diversidad, pluralidad y defensa de los derechos humanos. La presentaron hace ahora un año con la idea de unir a los que no se resignan a los recortes y pérdida de derechos. Por cierto, que tengo noticias de que en Manzanares existe ya un grupo de esta convocatoria cívica. De modo que, sin más prólogos, le doy el paso al poeta Luis García Montero. Buenas noches. Gracias.
Gracias a Román Orozco, gracias a la Escuela de Ciudadanos de Manzanares y a todos ustedes por estar aquí acompañándonos. Este tipo de actos son especialmente importantes en los tiempos en los que vivimos, porque son tiempos tristes. Vivimos con la sensación de que en España se ha perdido la virtud pública. Convivimos con la corrupción, pero más allá de la corrupción o como una forma más de corrupción, vivimos tiempos de degradación de las instituciones, de degradación de la dignidad laboral y realmente convivir con hechos tan constatados como la trama Gürtel, con las mentiras institucionalizadas, sin que nadie dimita, pues habla muy mal de nuestra sociedad. Por costumbre criticamos, y está bien, a los políticos responsables de este paisaje, pero creo también que debemos preguntarnos por nuestro tejido social, porque si esta pérdida de la virtud pública es posible, es porque hay un tejido social debilitado que es incapaz de exigir dignidad a los espacios públicos y a sus representantes. Para consolidar el tejido social, nada es más importante que contar con referentes cívicos, gente que hace del cumplimiento de su trabajo un respeto a la virtud pública y a la sociedad. Y eso es Baltasar Garzón como juez. Desde que tomó posesión de su primer destino, el 13 de febrero de 1981, Baltasar Garzón ha cumplido con su trabajo y ha hecho de su oficio el primer ámbito de compromiso ciudadano con la verdad y con la independencia. En su trabajo en Valverde del Camino, en Villacarrillo, en Vitoria, después en Madrid, primero como inspector delegado del Consejo General del Poder Judicial, después, desde febrero de 1988, como responsable del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón ha hecho de la justicia una vocación de independencia y de honradez. Y su experiencia sirvió para hacer una interpretación progresista de las leyes. Y al hablar de su experiencia hablo del terrorismo y de la lucha contra ETA. Hablo de la lucha contra el GAL y contra el terrorismo de Estado. Hablo del narcotráfico. Hablo de genocidios y de todos los asuntos que afectan a la jurisdicción penal universal. Por ejemplo, hablo de la detención de Pinochet ordenada por él el 16 de octubre de 1998 en un país donde era posible ordenar estas cosas. En épocas reaccionarias, la justicia suele ser la defensa de los poderosos. La ley parece una alambrada para defender los privilegios. En épocas avanzadas, por el contrario, la ley es un modo de intervenir en la realidad para defender a las víctimas de las injusticias. Es un ejercicio de voluntad pública para buscar la verdad, la justicia, la reparación de los daños causados a la gente. Baltasar Garzón representa sin duda el momento más optimista de nuestra justicia. La ley casi siempre está en manos del poder de los privilegiados, pero a veces se consiguen conquistas, se consigue avanzar, se consigue democratizar la sociedad. Y el momento más avanzado en nuestra historia contemporánea por lo que se refiere a la justicia lo representa Baltasar Garzón.
El juez no es una persona neutral, es una persona imparcial, una persona independiente. Y en ese sentido, la vieja idea del juez que se limita a aplicar como árbitro la ley queda superada en una sociedad que necesita intervenir para amparar de verdad a los desfavorecidos y a las víctimas. Y la interpretación que de la ley, en su sentido más progresista, hizo Baltasar Garzón, pues convirtió a España en un país pionero en la jurisdicción penal internacional, cosa que tiene que ver con el genocidio. Pero como estamos viendo también estos días, cosa que tiene que ver con el narcotráfico. Una reforma legal que pretende impedir que España pueda juzgar a un genocida o a un dictador, diciendo que no es asunto interno y que no puede intervenir en cuestiones internacionales, pues supone, entre otras cosas, que muchos narcotraficantes, que son un daño universal para todos, pues puedan quedar en libertad. Y yo recuerdo, por ejemplo, que fue Baltasar Garzón el primer juez que en España ordenó un abordaje en alta mar para combatir las mafias del narcotráfico, esas que ahora, por ejemplo, están quedando en libertad. Era un momento optimista, el momento que se recoge, creo yo, en un libro suyo que se titula La línea del horizonte, una crónica íntima de nuestro tiempo. Un tiempo en el que se luchaba contra el crimen organizado, en el que se defendían abiertamente los derechos humanos, en el que se ponía en duda el espíritu de las transiciones políticas que se querían basar en el olvido de la justicia, un tiempo que se preocupaba por la vergüenza de la inmigración y la impiedad de los países ricos frente a los pobres, una época de esperanza. Un poquito antes, el 5 de julio del 2007, la Sala Penal del Supremo elevaba hasta 1084 años de cárcel la condena a Adolfo Escilingo, el criminal de la dictadura argentina que había masacrado a la gente en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada. Y como dijo la fiscal Dolores Delgado, persona decisiva en estas causas, era una de las sentencias más avanzadas del mundo al incorporar el derecho internacional al derecho interno. Fueron buenos tiempos que hoy se viven con melancolía, cuando el país anda por los derroteros en que los que anda, entre otras cosas, en la jurisdicción penal universal a la que se renuncia. Este sistema ha degradado los derechos laborales, ha impedido el ejercicio independiente de los jueces, ha limitado libertades que afectan a la protesta política, convirtiéndola en un asunto de orden público, ha humillado a la libertad de las mujeres, impidiéndole tomar decisiones sobre su propio destino, y ha castigado a la gente que no se somete a esta degradación y a este impudor. Y por eso castigó a Baltasar Garzón con 3 causas disparatadas para expulsarlo de la carrera judicial. Causas que tenían que ver con la memoria histórica, con el escándalo de corrupción de la trama Gürtel y con la calumnia sobre las implicaciones de su estancia en Estados Unidos como un personaje relevante de la sociedad española en la Universidad de Nueva York, queriendo mentir y manipular decisiones jurídicas posteriores. El 9 de abril del 2010, el New York Times resumía con exactitud estas causas.
una injusticia en España. Con un juez, otros jueces se sometían a los poderes y a los intereses que querían ocultar la memoria histórica y la corrupción, cometiendo una injusticia en España, decía el New York Times. Pero Manuel Rivas, al prologar otro de los libros de Baltasar, La fuerza de la razón, que se publicó en el 2011, resumía la realidad y la perspectiva histórica con la que hoy, unos pocos años después, juzgamos toda esta situación escandalosa. Escribía Manuel Rivas: pese a toda la marea de mierda, pese a la intimidación y a las calumnias, hay una verdad objetiva en Baltasar Garzón que resiste a toda corrosión: su obra, su trabajo honesto. Por eso, con el trabajo honesto, vuelvo al principio. Baltasar Garzón es un referente social, es una persona imprescindible para consolar, una persona imprescindible para reforzar el tejido social de nuestro país, que nos hace falta para salir de la parálisis, para salir de la degradación y para salir de la tristeza. Por eso es un orgullo estar aquí con él. Estoy agradecido a los responsables de la Escuela de Ciudadanos porque me han invitado una vez más a estar aquí y en este caso para hablar con Baltasar. Y quiero empezar el diálogo planteándole una frase de Montesquieu, el significado de una frase de Montesquieu que tiene que ver con su trabajo y que tiene que ver también con su experiencia. Decía Montesquieu: una injusticia hecha a uno solo es una amenaza hecha a todos. Buenas tardes, Baltasar. Quería permanecer. Muchísimas gracias, Luis, por estas palabras tan emotivas. Muchísimas gracias a todas y todos los que esta tarde vais a ocupar un tiempo ya casi de descanso para oír y para participar en un diálogo sobre justicia y sobre derechos ciudadanos. Muchísimas gracias, Román, por haberme invitado a estar aquí hoy. Hubiese recorrido medio mundo para hacerlo, porque además estamos muy cerca de mi tierra también. Yo soy, como quizás sepáis, de Jaén. Y de Jaén, además, salí con 17 años para marchar a Sevilla. Y lo hice porque quería estudiar Derecho para ser juez. Yo recuerdo a mi madre y a mi padre ya falleció, que cuando terminaba el bachiller, después de haber estado 6 años en el seminario y uno ya no en el seminario, pero todavía en un colegio, en Baeza, me preguntaron que qué quería estudiar y yo decía: yo quiero ser juez. Y hubo un pequeño cataclismo en mi casa, ¿no? Porque mi madre y mi padre dijeron, no, eso no puede ser. Yo dije, bueno, ¿por qué? Dice, no, porque eso no es para nosotros. Nosotros somos agricultores, tu padre es empleado de una gasolinera, no, eso no es para nosotros, ¿no? Yo decía, bueno, pero ¿por qué no? Yo quiero ser juez y voy a pelear por ello, ¿no? Eso me venía ahora a la memoria, hablando de justicia, porque identifica una época, ¿no? Identifica una época en la que la justicia, o quienes administraban la justicia, o al menos así parecía para los ciudadanos,
en el final de la dictadura es que era como una especie de casta. La justicia era como algo que se pasaba de padres a hijos o a nietos. Se formaban familias completas de jueces, de fiscales, de notarios. Había un círculo muy cerrado. Y a quienes comenzamos a entrar en ese círculo cerrado, se nos tenía como un poco como gente extraña, ¿no? Y de una u otra manera casi siempre ha sido así. Y era que había una especie de justicia vicaria, era una justicia sometida, que yo pensaba que iba a cambiar con el tiempo, y realmente cambió, pero ahora tengo algunas dudas. No tanto por los jueces o los fiscales, que me merecen el máximo respeto, los que se lo merecen, claro, los que no, pues no me lo merecen. Pero bueno, como en todo, ¿no? Pues me merece respeto el buen arquitecto, o el buen municipal, o el buen periodista, o el buen poeta. Quien no es, lo respeto, pero de otra forma, ¿no? Y entonces, realmente no había una conciencia de que el juez tenía que estar en el pueblo, que era parte del pueblo. Siempre se nos decía que no nos teníamos que relacionar con la gente del pueblo, porque perdíamos la imparcialidad. Íbamos a ser injustos. Claro, yo decía, y todavía sigo planteándome que era más injusto, con esa frase de Montesquieu, que me recuerda otra de Willy Brandt, que decía que abrir la puerta a la primera injusticia es hacerlo con todas las que le siguen, ¿no? Entonces se nos decía eso, no podéis tener el contacto con aquellos a los que vais a juzgar porque perdéis la imparcialidad, dejáis de ser independientes. Y en esa afirmación había una trampa, evidentemente. La trampa era que esa imparcialidad, esa independencia no se perdía si te relacionabas con quien debías. Ese era el juego. El juego es estar en la élite, en lo que se llamaban las fuerzas vivas. Yo me acuerdo cuando mencionabas Villacarrillo, que no está muy lejos de acá, y era Manzanares, yo lo he recorrido infinidad de veces, atravesándolo hacia Membrilla y por ahí por la sierra llegar hasta Villacarrillo. Y entonces me acuerdo que cuando fui, una señora dijo, bueno, es que no has saludado a las fuerzas vivas, ¿no? Y yo digo, bueno, ¿y quiénes son las fuerzas vivas? Dice, hombre, bueno, tú sabes, ¿no? Digo, no, hay 2.500 familias en Villacarrillo y no puedo atenderlas a todas a la vez, ¿no? De alguna forma, en España, la carrera judicial se ha ido formando a golpes de intuición. Mi promoción, entramos en final del año 80, primera promoción de la Constitución. Yo prometí la Constitución. Mis colegas anteriores, todos juraron los principios fundamentales del movimiento nacional. Yo estoy esperando que alguna vez alguien se plantee, tantos años después, que a lo mejor podía ser un acto simbólico importante, que los jueces y fiscales que no juraron la Constitución, pues ya sé que la aplican, pero que la juraran, ¿no? O que la prometieran. Digo esto no porque sea ilegal la actividad, sino porque no se sintió la necesidad de renovar ante un periodo democrático lo que debía ser
una justicia democrática. Hubo una continuidad. Y eso tiene su importancia. Cuando hablabas antes de la línea del horizonte del libro, de las transiciones no discutidas y no debatidas. Y los jueces, de alguna forma, fuimos avanzando así a impulso. Nadie nos dijo cómo teníamos que actuar. Y sin embargo, hubo una conciencia en un número determinado de jueces que sentimos esa necesidad de cambiar las cosas. El año pasado se cumplieron 40 años del golpe de Estado en Chile. Y se produjo un hecho para mí impactante. Y fue que el 9 de septiembre, el golpe de Estado fue el 11 de septiembre, pero el 9 de septiembre del año pasado, la Corte Suprema de Chile y la Asociación Nacional de Magistrados pidieron perdón a los ciudadanos chilenos y a las víctimas del dictador Pinochet por no haber hecho todo lo que debían desde la justicia para combatir la dictadura y los crímenes de lesa humanidad que se cometieron. Aquí, en España, eso no se ha producido. No ha habido todavía ese punto de inflexión que evitaría que se continuaran cometiendo injusticias para todos. Y yo creo que es que esa sensación de impunidad que llevamos o que traemos arrastrada desde la dictadura para esos hechos tan importantes y tan graves, de alguna manera yo creo que nos transversaliza a todos, a todas, en una conciencia de la impunidad que nos ha llevado durante décadas hasta donde estamos. Es decir, las cosas no suceden por casualidad. El otro día, buscando papeles en mi casa, es un desastre, siempre que tengo que buscar algún papel nunca lo encuentro, lo cual me lleva a organizar de nuevo todos los papeles para no encontrar los siguientes otra vez. Bueno, yo creo que casi como todos, ¿no? Y encontré un documento, que lo comparto con vosotros, un documento de 1987, cuando yo estaba de inspector en el Consejo General del Poder Judicial. Tenía a mi cargo la inspección de todos los juzgados y tribunales de Andalucía. Eso es. Y entonces vi el informe que yo había hecho sobre la situación del juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Marbella. Una inspección que le hice en junio del año 87. Y lo leí, lo recordé, lo leí, hablaba de la situación que había, de la corrupción, de la necesidad que había de tomar medidas porque aquello iba a estallar en 1000 pedazos, y cómo estuvo en la base además de que me marchara del Consejo, porque dimití, porque ese informe, en vez de dar lugar a una investigación profunda, no sucedió nada con el mismo. Después ya conocemos todos la historia de los juzgados de Marbella, de Gil y de todas las causas que ha habido precisamente porque en aquel momento no se atajaron, ¿no? Y esa injusticia que en ese momento cometió el Consejo General del Poder Judicial, al no iniciar una investigación exhaustiva de aquellos juzgados y de algunos funcionarios que no eran probos, degeneró posteriormente en todas las que le siguieron. Por tanto, como decía, no ocurren las cosas por casualidad. Pero yo también recuerdo, y quizás tú recuerdes, y todos vosotros y vosotras, aquella época de principio de los 90 en que también había escándalos de corrupción.
y se negaba la corrupción y no se quería combatir la corrupción. E incluso había modelos de banqueros que eran el prototipo ideal a imitar por los jóvenes españoles. Incluso daban decálogos de normas éticas para avanzar. Después ya sabemos también en qué quedó Banesto y quién lo representaba. Y también recordaréis que mucha gente, cuando el caso Roldán estalla, realmente no se criticaba que Roldán se hubiese llevado el dinero. Se criticaba que era lo suficientemente tonto como para que lo hubieran pillado. Yo me acuerdo de esos comentarios. Es decir, no daba miedo ser corrupto. Daba miedo que te sorprendieran, ¿no? Entonces, de entonces hasta ahora, hay una secuencia, hay una concatenación. Quiero preguntarte algo, porque estamos hablando de prácticas que también se han desarrollado o han brotado en forma nueva con la democracia. El cerrar los ojos a una justicia franquista donde podía ser inconcebible que el hijo de una gente normal llegase a ser juez, eso estuvo claro, ¿no? En la transición, el cerrar los ojos, el hacer una transición olvidando la justicia, eso está claro. Pero yo tengo la impresión también de que hay muchas responsabilidades que tienen que ver con el desarrollo de nuestra democracia. Por ejemplo, para los ciudadanos normales, cuando pensamos en el Consejo General de Poder Judicial y con toda naturalidad vemos que se habla de los conservadores y de los progresistas, es decir, de unos y de otros, que en el fondo suelen ser los que ha colocado en el órgano un partido, lo que ha colocado el otro partido. Esa manera de confundir la necesaria presencia de la soberanía popular en el mundo judicial, de confundirla con el sectarismo político, creo que hace muy difícil la independencia del Poder Judicial a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, si alguien se atreve a investigar terrorismo de Estado que se ha desarrollado durante un determinado gobierno y al mismo tiempo se atreve a investigar la trama Gürtel de financiación ilegal y de robo ilegal de otro partido, si no se pone ni en un bando ni en el otro, la verdad es que su carrera judicial, tal y como está la situación de la democracia en España, corre bastante peligro, ¿no? No debería de correrlo. Pero yo creo que hay que clarificar algunas cosas. En España, yo he defendido siempre, en la España democrática, he defendido la independencia del Poder Judicial. Y es curioso porque muchas encuestas la credibilidad de la justicia está bajo cero, está en el último, en el penúltimo lugar, y sin embargo cuando preguntan si los jueces son independientes, hay un gran porcentaje que dice sí, son independientes. Ahora se cuestiona un poco más. Pero claro, eso me ha hecho a mí durante mucho tiempo que pensar, es decir, ¿cómo se puede tener la percepción de que los jueces son independientes y en cambio no se cree en la justicia, ¿no? Y la razón de esa aparente discrepancia es que yo creo que la labor judicial en los años posteriores a la dictadura fue importante en la modificación de las corrupciones, las corruptelas, las formas arcaicas que había en los juzgados, las trampas que se hacían, las coimas o los incentivos que se cobraban y demás ilegalmente, y se consiguió avanzar aquellos escenarios de los típicos subasteros que se ponían de acuerdo y que los jueces de Madrid hicieron, y fiscales también hicieron grandes cosas para evitarlo. Es decir, se dio muestra de que había jueces que se manifestaban aún a riesgo
de su propia seguridad haciendo cosas. Otros no hacían nada, es verdad. Tú sabes que hay dos tipos de jueces. Para mí, los jueces activos y los jueces pancistas, que son pasivos. El juez pancista es el que se queda en el sillón, espera que le vengan las cosas y mientras tanto le crece la barriga. Pues tiene una serie de horarios que están muy determinados. Hay un horario fijo para el café, hay otro horario para la cerveza y algún otro horario para hacer otras cosas, ¿no? Y hay jueces y fiscales que se comprometen proactivamente y que van al encuentro del delito, de la investigación, y no esperan a que se manifieste. Yo recuerdo en la Audiencia Nacional que había un juez mayor que yo que me criticaba mucho al principio de los años 90 salir del despacho a buscar, no que me fuera a la calle, sino que si había o ocurría un hecho, un ataque terrorista, pues yo decía, pero bueno, ¿y por qué voy a esperar 4 meses a que el juez del lugar diga lo que ya sé que es? Porque, entre otras cosas, la organización terrorista ETA había reivindicado el atentado. No tenía sentido, se perdían 4 meses. Entonces, pues, se iniciaba de inmediato. Hubo grandes debates, incluso alguna que otra denuncia, porque tratábamos de aplicar la inmediación, la inmediatez. Por tanto, ser proactivos frente a hechos criminales de esa envergadura. Entonces, es curioso ese fenómeno, que tú te puedas enfrentar a un hecho complicado que afecte indirectamente a un partido político o a determinados políticos o a determinados empresarios o grandes estructuras, no significa más que estás cumpliendo con tu trabajo y que tienes que tener muy claro que estás prestando un servicio público. Hoy está con nosotros la fiscal Dolores Delgado, hemos discutido y hablado de esto infinidad de veces, de cuál es el modelo. Tú no puedes hacer frente al crimen organizado desde la justicia si te quedas a la espera de que las organizaciones criminales te faciliten el trabajo. No, eso no se va a producir nunca. Por tanto, es un error de concepto y de inicio, pero es que incluso hasta 1993 en España no se introdujo en un programa electoral el concepto crimen organizado. Incluso se negaba. Yo me recuerdo de algún político ya fallecido que en Galicia decía, en Galicia no hay crimen organizado. Yo decía, bueno, pues no sé lo que estoy investigando yo entonces, ¿no? Con todos los clanes del narcotráfico, pues serían amigables componedores, ¿no? Serían benefactores de la sociedad, pero cometían delitos, ¿no? Y tienes que tener muy claro esa vocación de servicio público. El juez tiene que querer ser independiente, tiene que demostrarlo. Cuando se dicen, a mí me decían, habrá sufrido usted muchísimas presiones. Sí, ¿y qué? Es lo normal. Si estás tocando las narices a la gente, pues, y si te pueden joder, te joden. Eso es claro, ¿no? Lo que ocurre es que tienes que tener muy claro que si estás investigando esos hechos delictivos, tienes que protegerte y no ceder. Y ahí es donde el Consejo General del Poder Judicial tiene una labor fundamental y que no la ha ejercido casi nunca, que es la de defender no la corporación, no el corporativismo de los jueces, sino la independencia de los jueces, a veces de los propios organismos judiciales. Son más peligrosos a veces el corporativismo judicial que las presiones que te puedan venir de dentro, porque tienes que ascender, tienes que tomar cargos de confianza, de responsabilidad, te nombran, no te nombran, te dejan marginado, en fin, una serie de circunstancias que yo muchas veces he dicho que se eliminarían si hubiera realmente una participación de los ciudadanos, una participación directa
en el Consejo General del Poder Judicial, no en la Administración de Justicia, pero sí en el órgano de gobierno de los jueces. Y cuando digo esto dicen, hombre, ¿qué está diciendo usted? La gente no conoce esto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que nos aprovechamos de la gente para que nos voten cada 4 años? ¿Para que crean que somos la rosa de los mares, que somos buenos? Pero cuando nos dicen, oiga, que usted lo está haciendo mal, oiga, que quiero participar, ahí ya no. Es decir, faltan estructuras de participación activa por parte de los ciudadanos. Si estás luchando contra la corrupción no es una entelequia. Además, no es ni siquiera una cuestión técnica en la que los jueces y los fiscales tengan que trabajar. Por supuesto que tienen que trabajar. Pero también los ciudadanos y las ciudadanas tienen que participar y hay que generar estructuras a través de las cuales los consejos de participación ciudadana se hagan parte, exijan cuentas. Y me dicen, eso es un desastre, eso es imposible. No, mentira, se puede hacer perfectamente. Lo que ocurre es que es meter la bicha en la casa, claro. Porque si te entran, ya no te puedes repartir a oscuras, tienes que abrir las puertas. Es lo que estamos diciendo a mucha gente, ¿no? Mire, transparencia. Yo quiero ver lo que está ocurriendo ahí. ¿Y cómo? A través de estructuras de participación. No me mantenga usted 4 años en la inopia. No me salga en un debate de televisión leyendo los papeles. Convénzame con argumentos. No me salga en televisión diciendo que por ser mujer usted no está a la altura de las circunstancias para debatir con alguien más inteligente como yo, que soy hombre. Hombre, eso me... Es decir, actitudes como esta en la vida política, me he saltado de los jueces, me he ido al monte de momento, pero es que hoy estoy muy enfadado. Estoy muy enfadado porque desde que esta mañana he oído al señor Cañete decir la barbaridad que ha dicho. Yo no sé si es por el avatar ese azul que le han puesto, que parece de la película El Avatar o qué, pero yo creo que es que está ofuscado, ¿no? La verdad que no se sabe qué da más tristeza, que haya un señor que diga eso o que uno tenga la sensación de que después de lo que ha dicho no va a pasar nada y la sociedad se lo va a tragar, ¿no? Pero es un poco lo que trataba de decir, mal dicho. Es decir, la sociedad debe de implicarse. No podemos pedir cuentas a los políticos y tal, no. Hay que exigirles, pero para exigirles te tienes que implicar. No te voy a decir que te hagas técnico en la persecución de la corrupción, pero tienes que implicarte en el desarrollo de la vida social. Oyéndote, lo que queda claro es que crees que en ese proceso de transparencia de la democracia que necesitamos, de participación de los ciudadanos que necesitamos, el tomar conciencia también de la participación de los ciudadanos en la justicia, en la transparencia de la justicia y en los órganos del Poder Judicial es importante, ¿no? Desde mi punto de vista es esencial. Nosotros tenemos un sistema en el que la justicia es justicia técnica. Hay una carrera judicial, una carrera fiscal y además técnicamente o teóricamente se sale bien preparado. Ahora, no se sale ni como juez ni como fiscal. Eso es un milagro que salga bien. Pero de verdad, yo estuve mes y medio en la escuela judicial, me agarraron y sin paracaídas, ¡zaca!, me metieron en Valverde del Camino, que está allí perdido en la Sierra Onubense, un lugar precioso después, pero no sé, lo primero que me encontré cuando llegué allí es que no había nadie en el juzgado. Yo digo, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde he venido yo? Luego el segundo día me encontré a un funcionario que era del sindicato unitario y que me llenaba de pegatinas todas las escaleras y me cantaba la Internacional cada vez que entraba. Y yo decía, ¿y qué hago ahora? Y al tercer día, cuando no había nadie en el juzgado, aparecían a las 2 de la tarde, digo, ¿pero aquí qué pasa? Y es que eran los carnavales. Eran los carnavales y todo el mundo estaba en los carnavales. Al cuarto día yo me sumé a los carnavales también. No, bueno, te quiero... Sí. Es así, ¿no? Efectivamente, hay que implicarse. Hay que participar en las estructuras.
Yo siempre he defendido la elección parlamentaria de los vocales del Consejo. Y cuando dicen, como tú has dicho hace un momento, cada uno elige a los suyos, puede que sea así, puede que no sean los mejores, pero la responsabilidad no es solo de los parlamentarios, la responsabilidad es de aquellos y aquellas que son elegidos y a partir del momento en que son elegidos siguen unas directrices que no son legales, que no deben existir y que además van en contra de la propia independencia que debes manifestar a la hora de dirigir el gobierno de los jueces. Por tanto, cuando menos la responsabilidad es compartida. Y claro, cuando te llega la derecha y te dice no, hay que elegirlos por los jueces, y yo me echo a temblar. Es decir, el corporativismo judicial es el peor cáncer de una democracia. Protegerse, autoprotegerse y evitar que nadie penetre, porque al fin y al cabo tú eres el que dictas y administras justicia, es muy peligroso. Por tanto, yo lo que quiero es que haya participación plural en el gobierno de los jueces y que los jueces rindamos cuentas y que los jueces sean evaluados y que los jueces cumplan como tienen que cumplir. Aquí no es una especie de santidad que cuando entras a ver al juez, el justiciable entra asustado, entra muerto de miedo y encima potencias esa sensación. Me parece destacable esa idea de que el corporativismo no es la salida a una democratización de la justicia y destacable también, volviendo al principio del trabajo como ámbito de compromiso con la conciencia y con la sociedad, de que la responsabilidad no es del que te elige para que le obedezcas, sino también del que se deja elegir para obedecer. Eso me parece muy, muy destacable. Y pasando a otra cosa, desde tu época en el juzgado, en la audiencia, y ya hemos hablado de la causa contra Pinochet y ahora mucho más por tu situación, de una clave fundamental de tu compromiso cívico en la justicia ha sido la defensa de la jurisdicción universal, inseparable de la defensa de los derechos humanos. Quería que reflexionáramos un poco sobre eso. ¿Alguna vez te he oído contar algo que a ti te impresionó? El responsable del mando único antiterrorista que luchaba contra la mafia en Italia, Dalla Chiesa, que fue asesinado en 1982 en su lucha contra el crimen organizado, vivió una situación difícil. Estaba en Italia Aldo Moro secuestrado. Cayó en manos de la justicia un militante de las Brigadas Rojas. Utilizando técnicas de tortura y de presión se le podía hacer hablar y él dijo: Italia puede permitirse perder a Aldo Moro, Italia no puede permitirse la tortura. Te he oído comentar alguna vez que esa reflexión te impresionó. Sí, realmente. Y que ha guiado también tu comportamiento. Realmente, yo siempre he pensado, es absolutamente fidedigna la anécdota y Aldo Moro fue asesinado por las Brigadas Rojas. Pero hubo una línea infranqueable entre la legalidad y la lucha legítima contra el terrorismo, contra el crimen y la oscuridad que hay a la otra parte. Lo que ocurrió, por ejemplo, con la guerra de Irak y la decisión de Estados Unidos de traspasar esa línea y de entrar en esa oscuridad que nos llega hasta hoy, ¿no? En Irak, en Afganistán, en muchos otros sitios, ¿no? Y que nos llega, por ejemplo, pues a que haya un fenómeno como el de Snowden, que nos demuestra que estábamos intervenidos prácticamente en medio mundo, ¿no? En aras a la inteligencia norteamericana, gobiernos, parlamentos, líderes mundiales, con sus comunicaciones intervenidas, en aras a una seguridad mal entendida y que en ningún caso es la seguridad de los ciudadanos. Entonces, efectivamente, esos límites jamás se pueden transgredir
Y yo siempre he dicho y he procurado demostrar que la eficacia en la lucha contra los fenómenos criminales, en la protección de los ciudadanos, que en definitiva es nuestra obligación como operadores judiciales, defender los derechos fundamentales de la ciudadanía, se puede hacer más y mejor desde la legalidad que desde la ilegalidad. Yo recuerdo cuando en 2006 yo inicié lo que después se conoció como el protocolo contra la tortura y malos tratos en las detenciones incomunicadas de terroristas, y establecía una serie de requisitos que necesariamente tenían que cumplirse por los policías y guardias civiles. Instalación de cámaras, de televisión, asistencia médica de médicos designados por la familia, etcétera, atendiendo a estándares internacionales. Bueno, aquello desencadenó un ataque furibundo por parte de la caverna mediática. Algunos periódicos con nombres y apellidos llegaron a decir que yo me iba a cargar la lucha contra el terrorismo en España. Lo cierto y verdad es que desde que se comenzaron a aplicar o se continuaban lo que algunos hacíamos dentro de esa estricta legalidad, es que las denuncias por tortura y malos tratos cayeron un 90%. Y no hubo ni siquiera una más que cuajara. Y a su vez significó protección para los propios investigadores que ante manipulaciones podían perfectamente también utilizar esos mecanismos para demostrar que no había esa infracción. Y la lucha contra el terrorismo siguió. Y gracias a esos esfuerzos y otros de toda la sociedad, de jueces, fiscales, de funcionarios y del pueblo en general, pues hemos conseguido llegar a un punto en el que creo que podemos estar todos muy de acuerdo, como es haber conseguido que la organización terrorista ETA pues haya decidido abandonar las armas definitivamente porque no le encuentra sentido a la lucha armada. Los demás no se lo encontrábamos nunca. Ellos han tardado 40 años en darse cuenta, pero yo creo que ha sido el esfuerzo de las víctimas, el esfuerzo de toda la sociedad, el esfuerzo común de hacer las cosas dentro de la legalidad y reconocer cuando no se hicieron que se tenían que realizar y sancionarlas, lo que al final nos ha llevado a un punto en el que prácticamente sin modificar leyes, ni siquiera cuando ocurrieron los atentados del 11 de marzo de 2004, hacer una labor eficaz frente al terrorismo. Yo creo que eso es importante, pero lo que ya me preocupa más es ese conjunto de elementos que a veces desde algunos medios de comunicación, desde algunos centros o partidos políticos, se hace para utilizar y aprovecharse de esas situaciones. Un aprovechamiento político grosero, utilizando políticamente a las víctimas, seleccionando cuáles son víctimas adecuadas y cuáles son víctimas repudiadas. Y ves cómo hay ataques contra víctimas durante años que no merecen la mínima atención. Yo estoy pensando, por ejemplo, ahora en Pilar Manjón. Su hijo murió en los atentados del 11 de marzo. Lo que se ha podido decir por algunos sujetos en medios de comunicación, en redes sociales contra esa mujer o contra otros, y sin embargo nadie se ha preocupado de decir que hay que modificar las leyes para proteger esas víctimas. Y sin embargo, luego otros dicen que sí. Es decir, es muy peligroso la utilización de las víctimas para justificar intenciones o deseos políticos. La manipulación de las víctimas. Claro. Una de las claves de tu trabajo, tanto en el tema del terrorismo como también en los crímenes contra la humanidad,
ha sido el amparo de las víctimas en la búsqueda de la verdad y de la reparación para que se les haga justicia, ¿no? Que eso no tiene nada que ver con la manipulación política que algunos poderes mediáticos utilizan y a la que nos tienen acostumbrados. Pero por eso te pregunto, cuando a la hora de defender la jurisdicción internacional se ven logros en Argentina, se ven logros en Chile, ¿en qué país vivimos cuando se utiliza pues la ley de amnistía como una ley de punto final propia de una dictadura y se abandona a las víctimas del franquismo, se las desprecia, se impide la investigación, te abren causa por atreverte a investigar? Incluso hay políticos que se permiten decir que es que las víctimas están intentando sacar dinero de sus muertos. ¿En qué país vivimos? Pues, somos una anomalía dentro de un derecho que parece que va avanzando hacia el futuro, que es la jurisdicción internacional, ¿no? Vivimos en un país que para mí es un gran país, que tiene sus contradicciones. Lo que ocurre es que algunos líderes o responsables políticos pues no están para nada a la altura, y determinados sectores sociales tampoco. Y digo que no están a la altura cuando 75 años después de la Guerra Civil todavía siguen cuestionando la existencia de víctimas franquistas. Cuando hay más de 150.000 personas desaparecidas que siguen sus víctimas, sus deudos, la sociedad en general buscando fórmulas para saber dónde están, que se siga negando esa posibilidad, que no se tenga ni siquiera la necesidad mínima de potenciar una ley de memoria histórica, que no se facilite con recursos del Estado cuando tanto se depreda sobre el Estado y tanta corrupción han llevado a casi un vaciamiento de las arcas, o cuando una crisis generada por sectores financieros de los más potentes nos lleva al sitio donde estamos. Resulta que para lo único que no hay es para dignificarnos, no a las víctimas que nunca han perdido su dignidad, sino para dignificarnos nosotros por no haber hecho nada. Y a mí me resulta tremendo oír, por ejemplo, como el señor Calvo Hernando, pues dice que las víctimas no se acuerdan más que de que son víctimas cuando piden subvenciones, ¿no? O sea, es de una bajeza moral que da vergüenza. A mí me da vergüenza. Y bueno, no entro en más afirmaciones. Lo que ocurre es que explicar esto fuera es muy difícil. Pero ¿te parece muy bien, por ejemplo, que desde Buenos Aires, de Argentina... No, eso te iba a decir. Explicar esto desde fuera es muy difícil. Muchas veces me lo preguntan. Buenos Aires, Argentina, ahora es el ejemplo paradigmático de la jurisdicción universal. Es curiosa la historia. Lola habla de la jurisdicción universal de ida y vuelta, ¿no? Es verdad. Nosotros en el año 96 avanzamos para que en Argentina pudiera impartirse justicia, en Chile también, y luego ellos tomaron el testigo y continuaron. Y en Argentina en particular, a partir del año 2003, una decisión política clara, definida, de Néstor Kirchner, de decir: nunca jamás las víctimas van a sufrir las consecuencias de la injusticia de la dictadura. Y se abrió un cauce en el que ya son los jueces los que están desarrollando la actividad. Y en Chile con menor intensidad, pero también la última condena ha sido a 100 y pico personas de la DINA, es decir, el centro de inteligencia donde al frente estaba Contreras y era el centro de tortura en serie mayor que se hubiese diseñado en el Cono Sur, junto con el de la Escuela Mecánica de la Armada, en donde 5.700 personas entraron y solo salieron 160. Las demás fueron desaparecidas, además de torturadas. La gran diferencia que hay entre esos países
y España, por ejemplo, es que ese centro de la Escuela Mecánica de la Armada hoy día es el centro más importante de la memoria, donde están los organismos de derechos humanos, donde colegios completos van y observan, y ven y se les cuenta lo que ocurrió. ¿Cuándo se ha hecho eso aquí con la dictadura franquista? ¿Cuándo, si la única asignatura que podía haber para educar en derechos humanos, para educar a los ciudadanos, se elimina y se cambia por la religión? Es decir, es un mundo al revés. Lógicamente, que tengamos que ir a Argentina o que tengan que ir las víctimas del franquismo a pedir justicia en Argentina es tanto como que tuvieran que venir de Argentina aquí a pedirla. Pero esa es la grandeza de la jurisdicción universal. La jurisdicción universal no es un invento de los jueces. Han sido los países, han sido los responsables políticos en conciencia los que a lo largo de siglos lo han ido elaborando. Y es ni más ni menos que el principio en contra de la impunidad. Y en España lo que ocurre es que no se ha superado todavía esa confrontación. Me decía un relator, el relator de la Verdad, Justicia y Reparación, que había tenido un encuentro con un responsable o con un miembro del gobierno español cuando vino. Y entonces le dijo algo así como que, bueno, ve usted que le estamos recibiendo bien, aunque realmente no sabemos para qué viene, porque aquí ya no hay problema. Y aquí estamos todos reconciliados. En parte de mi familia, en el sistema anterior, eludió la expresión dictadura. No es un tema importante, pero bueno. Dijo, en el sistema anterior se beneficiaron de él y otros que en el sistema actual estamos en el poder. Y dice, ¿sabe cómo lo hemos superado? El perplejo relator de Naciones Unidas dijo, ¿cómo? Dice, no hablamos de esto. O sea, no hablamos de esto. Entonces, es tremendo, ¿no? Es tremendo esa percepción de impunidad, de decir, bueno, aquí realmente, ¿qué es lo que se está reclamando? Es tremendo, ¿no? Es tremendo también cuando decimos que las víctimas del franquismo solicitan y nosotros apoyamos que tengan un reconocimiento y protección como víctimas, al igual que las víctimas del terrorismo, y algún responsable de la Asociación de Víctimas del Terrorismo salía diciendo, bueno, esta es otra locura de Garzón, ¿no? Es decir, no hay sensación de que eso es así. La verdad, y es muy grave. La verdad es que uno se desanima cuando se ve que no se consigue ni que el Parlamento haga una declaración unánime contra el franquismo y contra la dictadura después de tantos años, ¿no? O que haya cosas que se planteen como otra locura de Garzón. Pero yo quería leerte una última frase antes de abrir algunas preguntas en el público, porque, bueno, a pesar de todas estas cosas, estás muy activo, tu fundación comienza el martes un importantísimo congreso sobre jurisdicción universal. No te veo con ganas de arrojar la toalla. Quizá eso tiene que ver de haber hecho de un trabajo una vocación, ¿no? Y cuando el trabajo se convierte en parte de la ética de tu vida, pues te conviertes en un ciudadano y entonces ya no eres solo un buen médico, sino un buen médico bueno. No es lo mismo ser un buen médico que ser un médico bueno, o no es lo mismo ser un buen juez que ser un juez bueno, o no es lo mismo ser un buen periodista que ser un periodista bueno. Cuando la vocación se impone y se mezcla con la ética de la vida, uno consigue ser no solo un buen profesional, sino un profesional bueno, y es imposible tirar la toalla. Y por eso quería leerte una frase que sé que te gusta de Martin Luther King. Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy plantaría un árbol. Sí, yo lo he utilizado. Bueno, lo hemos utilizado muchos, todos aquellos que creemos que merece la pena hacer todo lo que puedas hacer por el mundo en el que vives. Yo
y con esto no es presumir, es una opción de vida, ¿no? La opción de vida cuando entré en la Audiencia Nacional fue estar hasta, decía yo, acabar con el terrorismo de ETA. Bueno, no sabía yo que la historia podía ser tan juiciosa a veces, que casi me largaron cuando terminó ETA, ¿no? De modo que, bueno, pues por esa parte está bien, ¿no? La defensa de las víctimas para mí ha sido una prioridad y lo sigue siendo. He dicho más de una vez que los juicios a los que me he visto sometido, yo tengo mi criterio, tú lo conoces bien, por supuesto no estoy de acuerdo ni siquiera con el hecho en sí mismo de los juicios, aunque no opté por la ruptura, es decir, opté por el respeto al sistema judicial, procurar defenderme, llevar mi verdad, aunque me sirvió de poco, pero de todas formas colaboré activamente en ese caso, pero volvería a hacer lo mismo muchas veces más. Cuando digo esto, pues los sesudos fiscales y magistrados que después se informaron sobre el indulto que pidió la Asociación Medel para mí, dijeron, la Asociación Medel son 16.000 jueces y fiscales de toda Europa, dijeron que yo no me había arrepentido, y que seguía criticando la sentencia. Claro, y la voy a seguir criticando y peleándola. No sé si lo que quieren es que me hinque de rodillas y que le rece a la Virgen de los Desamparados. Digo esto a la Virgen de los Desamparados porque el ministro de Interior la condecoró con la Cruz Roja al mérito policial. Entonces, pues a lo mejor me tengo que encomendar a ella, pero no, es decir, no es cuestión de un arrepentimiento, no es cuestión de una defensa de unos valores, y hay una sentencia que yo respeto, estoy combatiendo y entonces la critico, pero no es humillarte, ¿no? Es de nuevo ese concepto de justicia vicaria. Es decir, no puedes criticar al Tribunal Supremo. Claro que se puede criticar. Incluso el Tribunal Supremo se puede equivocar. Por tanto, el plantar el árbol de Martin Luther King es hacer aquello de lo que crees que debes de hacer, porque no solo es la convicción, sino que te asiste la razón. Y en España yo creo que merece la pena, como en cualquier otro país, pero este es el nuestro, pelear por esta idea de justicia, por una justicia ágil, progresista, amparadora de derechos, que proteja a los ciudadanos, que los ciudadanos cuando nos acerquemos ante un juez no vayamos con el miedo en el cuerpo. Aquella anécdota que yo viví en Almería de magistrado cuando allá por el año 85 en un juicio, entonces todavía celebrábamos juicios los jueces de instrucción, y llegó un testigo y el hombre venía con unas pinzas puestas aquí en el pantalón así, porque había venido en bicicleta. Entonces era para que no se le manchara el pantalón con la grasa de la cadena. Entonces yo estaba allí con la toga y entonces al tomarle juramento le miré y me di cuenta. Y le dije, por favor, bájese los pantalones. Y el hombre se echó mano a la correa y empezó a bajarse los pantalones. Y yo le dije, no, abajo, la pierna. Es decir, el hombre estaba asustado, no sabía ni dónde estaba. O aquella señora que me viene, me dice un oficial, don Baltasar, está llorando una señora ahí desconsolada que quiere hablar con usted, que le ha dicho su abogado que venga a hablar. Y dije, bueno, ya están los abogados otra vez, no vienen ellos y mandan a los clientes. Bueno, yo siempre recibo a la gente que iba a mi despacho. Y entonces digo, bueno, ¿qué pasa? Y la mujer tenía una cara venerable, ya tendría 70, 80 años, yo qué sé, muchos años, ¿no? Llorando, ay, esto no puede ser. Y yo decía, ¿pero qué le pasa, señora? ¿Qué le pasa? No, porque esto es una injusticia. Y digo, ¿pero qué le pasa? No, que me ha dicho mi abogado que venga, que usted me explicará. Porque habían tenido un pleito, una reclamación, y yo había dictado sentencia y le había dado la razón. Entonces yo no entendía cómo venía llorando si le había dado la razón.
Y entonces digo, pero señora, si usted ha ganado el pleito, se me queda así y dice, ay, pues no me había enterado. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy escribiendo? Escribíamos las sentencias para nosotros mismos, considerando que no sé qué, no sé cuánto, un párrafo así de largo, y otro, y la gente no se enteraba de lo que escribíamos. Y dije, esto no está bien, ¿no? Hay que cambiar el formato. Por tanto, hay que hacerlo, hay que cambiar y se pueden cambiar las cosas. De modo que, aunque a veces hay gente que no entiende lo que es el efecto reparador de la justicia, yo se lo voy a decir muy claramente. Y hay, desgraciadamente, muchos responsables políticos y juristas incluso que no entienden cuál es el efecto reparador de la justicia en una víctima, en general, pero también en víctimas de grandes crímenes. Y es que cuando se dice por el ministro de Justicia que, total, solamente un caso, el de Scilingo, y además, por una equivocación, es el único que ha tenido final en una sentencia, demuestra no tener mucha idea de lo que es el principio de verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición, porque es claro que nunca han estado cuando una víctima ha comparecido ante un juez para ser escuchada, ser oída, para pedir justicia y recibirla con un testimonio, con una investigación. ¿Tú crees, y lo sabes bien, que es de recibo, que es ético, que podemos presumir en España de algo en este ámbito, cuando tenemos que admitir que la única ocasión en la que 8 víctimas del franquismo han comparecido ante un tribunal fue en el juicio contra mí porque yo las convoqué para que fueran oídas por el Tribunal Supremo? En 75 años. ¿En qué país vivimos que no somos capaces ni siquiera de asumir? Termino con esta anécdota. El día 14 de abril, Día de la República, mi despacho lleva gratuitamente un asunto que es de la familia Alcoriza. Pedro Alcoriza vive todavía, un guerrillero que en el año 47, hoy tiene 94, 95 años, fueron a buscarlo la Guardia Civil en Valencia. No estaba y detuvieron al padre que estaba trabajando en sus viñas como las de aquí de Manzanares. Se lo llevaron y apareció ahorcado. Al día siguiente dijeron que se había suicidado. Obviamente era un suicidio distinto, ¿no? Y entonces nos encargaron conseguir la exhumación de los restos porque el Ayuntamiento de Valencia, que dirige con mano grande y firme la señora Rita Barberá, que últimamente parece que hizo algunas cosas que no estaban muy en orden, pues no quería abrir esa fosa. Entonces yo dije, me voy a ir al acto. Me invitó la Asociación de Memoria Histórica y me fui a Valencia el día 14 al cementerio, con la familia y con más gente que había allí. Y yo tuve 2 sensaciones. Una, que era mentira lo que decía el ayuntamiento, de que no se podía exhumar y demás, porque era un rectángulo con césped allí. Aquello que yo sepa no es demasiado monumento histórico, porque no hay nada, ¿no? Y 2, veía a Pedro Alcoriza, el hombre, que se levantó de la cama para ir ese día, y con el calor que hacía, hubo un momento en que se mareó y se caía. Y yo decía, ¿cómo es posible que estemos aquí y ahora, haciéndole un hombre de 94 años, sus hermanas de 87, 89 y 93, estar aquí pidiendo 75 años después que se exhume unos restos para poder recordarlos en una urna o en una tumba? Pues con eso está dicho todo, ¿no? Es decir, yo no lo entiendo. No lo entiendo y por mucho que me expliquen razones políticas, no lo voy a entender. Entonces, espero que algún grupo político, pues cuando en las elecciones del próximo año
pidan los votos, se acuerden que algunas cosas no se hicieron bien en la transición y que todavía nos queda una deuda pendiente con muchas personas que siguen siendo víctimas no reparadas. Sí, preguntas. ¿Hay alguien que quiera preguntar algo a nuestros invitados? A ver, allí veo una mano. Bien. ¿Este? ¿No tiene más que uno? Ah, bueno. ¿Quién levanta la mano? Buenas tardes. Muchas gracias por dejarme preguntar. A ver, yo quería preguntarle al señor Garzón qué opina del endurecimiento del Código Penal. Si debemos de afrontar ese endurecimiento y también, por otra parte, la gente que está saliendo de la cárcel y que se presume que no está insertada, ¿cómo debemos afrontar ese problema? Simplemente eso. Muchas gracias. Yo creo que la solución, cuando se trata de la aplicación de las leyes penales, no está solo en aumentar las penas. Las penas tienen que ser proporcionadas y proporcionales a la gravedad y a las circunstancias del hecho que se comete. Por tanto, el legislativo es el que define cuál es esa proporción. Por ejemplo, no se puede castigar con 30 años pues el robar un radiocassette. Eso es evidente, dice, hay una desproporción absoluta. O no se puede castigar un asesinato con 2 años de cárcel. También hay una desproporción absoluta. Pero precisamente el principio de proporcionalidad de las penas nos lleva a cada vez ir con las decisiones de los tribunales y del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en nuestros casos, a establecer cuáles son esos límites aceptables. Evidentemente, el dolor de una víctima o de aquellos que son perjudicados por un delito es inabarcable, es decir, probablemente nunca se van a sentir o totalmente reparados, o sí, no sé, dependerá de cada uno, pero siempre se podrá decir, si estuvo 10 años, que esté 20, y si 20, pues cadena perpetua, no sé. Lo que ocurre es que yo oigo, no su pregunta, sino oigo a responsables públicos clamar por modificar de momento las penas del Código Penal y demás, cuando ocurre algo grave en la sociedad que normalmente desvela la ineficacia de los legisladores, porque sepamos, los jueces no son los que hacen las leyes, dicen hay que modificar el Código Penal. Y con eso ya, santa palabra, nos olvidamos del tema. Es decir, hecho, golpetazo legislativo, ponemos más penas o creamos más delitos. Y yo creo que eso no es así. Las penas tienen que ser proporcionadas, pero el derecho penal es el último recurso a todo. Tenemos que diseñar mecanismos que no son estrictamente de justicia retributiva. Es decir, hay mecanismos hoy día de justicia restaurativa, alternativa, de reinserción, de reintegración, de reincorporación a la sociedad, porque de una u otra forma toda la sociedad es la afectada y en algunos casos corresponsable, porque las cosas, como digo, no suceden aisladamente. Entonces hay que buscar ese equilibrio. Por ejemplo,
pongo el ejemplo de un país como Argentina. Se presenta el proyecto de Código Penal, que uno de sus autores, el anteproyecto, el magistrado Raúl Zaffaroni, de la Corte Suprema, uno de los mejores magistrados del mundo, que va a estar con nosotros la semana que viene, y recibe una andanada de críticas por parte de la oposición y principalmente del señor Massa, que la hace sin haberse leído ni una palabra de la reforma. Entonces, claro, esa generación de pánico que se suscita en la sociedad es algo que tiene que ser también contrarrestado. Por tanto, yo no soy partidario, no ya de la pena de muerte, que no es posible en nuestro sistema, pero ni siquiera de lo que se está empezando ahora a suscitar de una condena, una cadena perpetua revisable, que parece ser que iba en ese proyecto de Código Penal que ya no va. No es eso. Y tampoco soy partidario de la caza de brujas que se suscitó cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos echó abajo la llamada doctrina Parot en el terrorismo. Es decir, se habían aplicado retroactivamente unas normas que aumentaban las penas de los terroristas porque los legisladores durante 20 años no se dieron cuenta que eso iba a suceder. Y cuando sucedió resulta que la culpa la tenía el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No, hay que hacer una reflexión profunda y las penas tienen las que tienen que ser, yo no sé si son 5, 10 o 7, pero sí con ese estudio de todas las circunstancias establecer las que son y luego unos mecanismos alternativos o sustitutivos que permitan, implicándose la sociedad, a que las personas que quebrantaron esas normas puedan reincorporarse. Evidentemente va a haber personas que no se van a reincorporar en la vida. Entonces también tendremos que estar preparados como sociedad para esa circunstancia y definir los mecanismos de custodia y de control. Quería preguntarle por Julian Assange, fundador de Wikileaks, una de las mayores filtraciones de documentos de las últimas décadas, al que usted representa. Querría saber si usted piensa que se está haciendo justicia con él a nivel individual y hasta qué punto cree que este caso supondrá un punto de inflexión en la forma de hacer justicia a nivel internacional. Muchas gracias. Bueno, pues yo ayer estuve con él trabajando todo el día y junto con los demás abogados en Londres. Y bueno, en Julian Assange y en Wikileaks lo que se está haciendo por parte de Estados Unidos es ejemplificar la propia frustración de un sistema en el que la utilización de mecanismos diplomáticos se salió fuera de la ley y demostró la ineficacia del propio sistema. En ningún momento ha habido intención por parte de las autoridades norteamericanas de investigar algunos hechos gravísimos que se dieron a conocer a través de medios de comunicación y de Wikileaks. Y sin embargo fueron a por quien, ejerciendo la libertad de información y la libertad de expresión, como los whistleblowers, es decir, los que mal llamados son hackers, porque tienen información de fuentes reservadas y las publican, se les hace responsables. Lo que está ocurriendo con Assange es una grave injusticia porque tiene concedido el asilo político y ni se le reconoce, ni se avanza en el proceso que tiene en Suecia, a pesar de que estamos intentando por todos los medios que pueda avanzar, porque tenemos elementos más que suficientes para no estar intranquilos, y que Estados Unidos al menos defina de qué se le acusa. Es decir, hay una indefensión total. Yo no espero que Estados Unidos cambie, por supuesto que no. Sí espero que a otros niveles, por ejemplo en el Parlamento Europeo, este tema se suscite. Y está pendiente, por ejemplo, resolver los bloqueos económicos que se han hecho
a Wikileaks, la prohibición de determinadas compañías de tarjetas de crédito para recibir fondos para Wikileaks. Es decir, a mí me parece eso una barbaridad, porque cercena la posibilidad de la libertad de información y la libertad de expresión. Pero tengo que decirte que no soy muy optimista con que Estados Unidos vaya a hacer algo diferente que continuar con su línea de buscar elementos en contra de Julian Assange. De todas formas, esperemos que cuando eso llegue, también nosotros ya tenemos artillería suficiente para contrarrestarlo. Sí, buenas tardes. Desde esta catacumba, dos preguntas. Una para Luis, que también está aquí esta tarde, sobre el poder legislativo, que es el que hace las leyes. ¿En qué programas se están basando para hacer estas leyes? ¿De dónde han salido estos ministros en el año 2014? Este estilo que estaba ya olvidado. Y a Baltasar, referente al poder de la prensa, que está atada ahora a la publicidad. El futuro que nos espera, hemos visto el caso del Mundo, que ha destapado, ha tirado la manta, y vemos cómo otros periódicos progresistas como El País están callando muchas cosas porque dependen de las grandes compañías que son las que pagan los anuncios. Entonces, ¿qué futuro nos espera? ¿Cuánto tenemos que seguir sufriendo todavía? ¿Todavía tenemos que seguir sufriendo más? Gracias. Bueno, por lo que me preguntas, y de manera muy breve, te diré que uno de los problemas fundamentales que tenemos y que ha evidenciado el tipo de comunidad europea que se ha gestado es que los ciudadanos ya no somos dueños de nuestro propio destino y que las decisiones que tienen que ver con nuestro trabajo, con nuestro salario, con nuestra situación económica, no se toman en los parlamentos, se toman en unos despachos o en unas instituciones a las que nadie vota. Y eso está generando una inercia que acumula la riqueza en una élite y que empobrece a la mayoría. En una tradición jurídica ya vieja, pues eso puede suponer, cuando se quiere defender a los privilegiados, intentar controlar las protestas a través de la criminalización de la pobreza. Más que solucionar el problema de la gente, se endurecen leyes para criminalizar a aquellos que protestan y que se niegan a la pobreza. Y creo que eso es lo que está ocurriendo en nuestro país cuando hay movimientos para convertir los conflictos sociales en problemas de orden público, o cuando se limitan los derechos, o cuando se actúa con una prepotencia a veces muy cercana a tiempos no democráticos. O sea que hay, por una parte, una realidad económica que ya no depende de la política, porque la política en buena parte se ha privatizado. Lo mismo que cuando discutimos de las privatizaciones, pues muchas veces hablamos de la educación pública, de la sanidad pública, es verdad, pero es que también se ha privatizado la política y los estados muchas veces dejan que las decisiones económicas pues se tomen en despachos financieros y no en los parlamentos. Y como eso está empobreciendo la realidad de nuestras sociedades, pues están en España tomando caminos que tienen que ver con el endurecimiento de las penas, con la conversión de los conflictos políticos en asuntos de orden público y, en el fondo, al final de todo, con la criminalización de la pobreza. Lo que se refiere a la pregunta mía, quizás apuntalando también un poco lo que dice Luis, yo creo que, además de ello, hay que
cambiar el propio sistema de participación de los ciudadanos en la política y el propio control de los ciudadanos sobre los representantes políticos a la hora de acercarse más al Parlamento, al desarrollo de la actividad parlamentaria, legislativa. La Ley de Jurisdicción Universal, que se aprobó el 14 de marzo y que ha generado mucho revuelo porque han quedado narcotraficantes en la calle o porque hay responsables de organizaciones terroristas que no podrían ser perseguidos, lo ha demostrado. Es decir, el Partido Popular no llevaba en su programa electoral una reforma de la jurisdicción universal. Y no ha habido una causa que no haya sido la imposición de China para modificar esa ley. Y el resultado es una desprotección de todos y todas nosotros y nosotras como ciudadanos y como víctimas universales de esos crímenes, porque todos somos víctimas. Y ahí no había ningún mandato legislativo. Yo oía a un ministro decir, en nombre del pueblo español, el órgano de expresión popular ha tomado la decisión. No, tú no eres en ese momento representante del pueblo español. Tú no has consultado con el pueblo español nada, esa decisión que afecta en forma total y absoluta a mis derechos como ciudadano. Entonces, esas cosas no se pueden producir y si se producen, tienen que tener una corrección. ¿Es necesario? Amerita una explicación. Explícalo, di por qué, somételo a debate, que es lo que has evitado precisamente. Y si lo has evitado, uno se puede preguntar, ¿por qué? ¿En qué te basas para hacer esto como representante mío que eres en el sistema democrático que tenemos? Y eso es una mejora democrática que cambiaría bastante las cosas. En cuanto a los medios de comunicación, no sufrimos sino ni más ni menos que el estar en manos de las corporaciones económico-financieras. La información y la libertad de expresión se somete a intereses corporativos. Eso no está sucediendo solo en España, está sucediendo en otros muchos países. Y el poder de la economía o del financiamiento y las conexiones entre entidades y corporaciones de un tipo y de otro proyectado en la información, pues es un espacio muy apetitoso para subvertir los propios derechos de los ciudadanos y convertirlos en tus propios intereses. Es algo que se está produciendo. Quizás el único lugar donde no está sucediendo eso o todavía no se produce es en la red, es en Internet, que tendrá todas sus limitaciones o necesitará alguna que otra regulación, pero jamás podrá ser sometida a esos propios intereses económicos, porque normalmente pues, los periodistas no son héroes, ni tienen por qué serlo, como tampoco lo tienen por qué ser los jueces o los fiscales, y si tienen que vivir, pues a lo mejor es más fácil escribir sometiéndose que estar en la calle peleándose. Y esa es la realidad. Hay desarrollos en otros países que están tratando en esa pelea, en esa confrontación, de ver cuáles son esos límites. Nosotros tendremos como ciudadanos que buscar ese equilibrio y a lo mejor la participación de determinadas corporaciones o incompatibilidades claras para que esos emporios económico-financieros no tengan además los de la información. Buenas noches. Esta es una pregunta para el juez Baltasar. Yo soy de Bogotá, Colombia, dirigente sindical, donde allí la protesta social es penalizada y obviamente llamo el doctor también a agradecerle el trabajo que ha venido haciendo en Colombia para la cuestión de la reparación de víctimas. La pregunta que le quiero hacer es, ¿será justicia y reparación en Colombia
cuando la lucha social es penalizada, y la otra afectará el proceso de paz que se vive actualmente con la nueva elección de presidentes? Bueno, la criminalización de la lucha social y los acontecimientos que se han vivido en el último año, cuando ha habido huelgas o la propia marcha patriótica y demás, la persecución de sindicalistas, que se ha convertido desde hace tiempo en un colectivo objetivo también de la violencia, a veces de la violencia institucional, realmente es un grave problema, y yo creo que se tiene que evolucionar mediante la aplicación de los convenios internacionales de los que Colombia es parte, optar por una mayor protección. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional, uno de los focos de control que está ejerciendo sobre Colombia es precisamente los crímenes que afectan a sindicalistas como colectivo especialmente susceptible de ser agredido. Evolucionar hacia que la participación en manifestaciones, en marchas, en reivindicaciones sociales no reciba la sanción penal, también es algo que tendremos o tendrán que conseguir avanzar. Es difícil que eso se modifique porque yo creo que no hay una tradición, al contrario de lo que sucede, por ejemplo, en México, de aguantar ese ritmo de esa protesta social. En cuanto a cómo va a acabar el proceso de paz y en qué medida puede influenciar la elección de uno u otro presidente que tiene lugar el día 25 de este mes, en primera vuelta, pues evidentemente no es indiferente que gane un candidato u otro. Si ganara el candidato uribista, se lo haga, pues él mismo ha anunciado que finalizará el proceso de paz. Por tanto, entraríamos en una situación muy compleja, ¿no?, y delicada. Si el que gana es el actual presidente, obviamente, y por el momento, ese proceso de paz, con todas las dificultades que hay en el diálogo con las FARC, avanzaría. Si ganara el tercer candidato, Peñalosa, pues creo que podría seguir también ese proceso de paz. En todo caso, lo importante de un proceso de paz en Colombia es que no se haga de espaldas a las víctimas. Y las víctimas están empezando a participar y tienen que ser parte esencial de cualquier proceso de transición, en donde se van a jugar, donde se van a rebajar grados de penas, donde va a haber justicia restaurativa y retributiva, donde se va a evolucionar para buscar un punto de encuentro en el que necesariamente tienen que estar las víctimas representadas. A ver, una última pregunta y después creo que alguien... Sí, allí. Sea breve, por favor. Hola, buenas tardes. Es una pregunta muy breve para el señor Garzón. Con todas estas modificaciones que está habiendo últimamente del Gobierno en el poder, el Gobierno del Partido Popular en materia de justicia, algunas de ellas ya ejecutándose y que están convirtiendo el servicio a la justicia como un servicio de lujo casi, sabe usted que está en proyecto modificar la instrucción de las causas penales y concedérsela al Ministerio Fiscal. Con todos mis respetos a los fiscales, a Dolores Delgado que está aquí, que son grandes profesionales, y teniendo en cuenta que la Constitución dice que el fiscal está sometido al principio de dependencia y que, en definitiva, el fiscal general del Estado lo nombra el Gobierno, ¿qué panorama vislumbra usted como juez instructor para la persecución de la corrupción, sobre todo de la corrupción política y de esos grandes casos de blanqueo de capitales de grandes empresas, emporios, que con esta modificación que pretende el Partido Popular, ¿cómo quedaría? ¿Cómo lo ve usted? Gracias. No, yo creo que de momento la ley como que ya ha quedado no para esta legislatura.
tengo entendido, ¿no? No va a dar tiempo, creo yo, la discusión de esa gran modificación de la ley de enjuiciamiento criminal. No sé si es porque están convencidos de que van a ganar la siguiente y entonces la van a hacer, lo cual da margen para que no ganen. No, claro, es que es eso. Criticamos y después se gana otra vez, pues entonces vamos jodidos. Realmente el proyecto planteaba una instrucción colegiada, o sea, un órgano colegiado de 3 jueces para dirigir la instrucción. Esa es una fórmula. La otra fórmula es la de la instrucción por el Ministerio Fiscal. Yo, discrepando de ti, Vicente, y dirán, ¿y por qué sabe que es Vicente? Pues porque es amigo mío y lo conozco. Entonces, y además trabaja en la justicia y muy bien, por cierto. Yo soy partidario de la instrucción del Ministerio Fiscal, pero fíjate que decir un juez de instrucción y además de tanta tradición que diga esto es como un poco contradictorio. No, no es contradictorio. Siempre hay un pero. Sí a la instrucción del Ministerio Fiscal, siempre y cuando la designación del fiscal general del Estado cambie de formato. Es decir, que no sea el Gobierno el que elija al fiscal general del Estado, o si lo elige, se dote de tales garantías y de tal mecanismo de selección que no quede lugar a dudas de que no va a haber una sumisión política. A partir de ahí, los miembros del Ministerio Fiscal son autónomos, es verdad que se rigen por el principio de jerarquía, pero son independientes y además tienen mecanismos para garantizar su propia independencia. Lo que se tiene que hacer es establecer un mecanismo, lo que es el juez de garantías, es decir, un órgano judicial que controle lo que, en este caso, los fiscales puedan hacer cuando se refieren a derechos fundamentales. Por tanto, ese es un mecanismo que prácticamente existe en todo el mundo, salvo en Argentina, que los que investigan son jueces federales, en Suiza, en Francia, y yo creo que, bueno, también en Bélgica, y creo que prácticamente ya no hay ningún otro país, salvo España, que sean los jueces de instrucción. En todo caso, si los jueces de instrucción continúan siendo los que investiguen, que parece ser que vamos por ahí, por lo menos de momento, desde luego lo del organismo colegiado de A3 a mí me parece una locura. No sé lo que pensarán mis compañeros, pero 32 años como juez de instrucción, si yo tengo que acomodarme al ritmo de otros 2 para la investigación y la toma de decisiones, o estamos muy en comunión o va a ser un desastre. No sé, al final se corre el riesgo de que uno se encargue de una cosa, otro de otra y otro de otra, con lo cual es peor el remedio que la enfermedad. Y no sé realmente de dónde ha salido esa idea. No sé si a algún juez de la Audiencia Nacional le han pedido opinión o a fiscales de la Audiencia Nacional. Desde luego, si hubiese sido así, me encantaría conocer su versión para discutirla, ¿no? No es un buen sistema. Y eso, además, entregarlo a manos del Consejo, que sería quien elegiría los jueces que formarían los equipos, ya me parece, vamos, es tocar la madre. Es decir, no tiene sentido porque ahí sí que habría ya una interferencia claramente, o una posible interferencia política para direccionar las investigaciones. Entonces, esperemos que eso ni siquiera se plantee. Y en todo caso, si, como digo, es el juez el que sigue la investigación, tendría que instaurarse el juez de garantías. Es decir, el juez que toma, el instructor que toma decisiones, no puede después controlarse a sí mismo en la misma instancia, sino que o se establece un recurso ágil ante el órgano superior, o tiene que haber otro juez de garantías, que cuando se impugne diga si eso está bien o está mal. Y se puede establecer en otros organismos, en otros países existe y funciona.
Lo único que hay que establecer es un mecanismo ágil de desarrollo. Pero yo no sé si eso se va a hacer o no se va a hacer, porque llevamos desde 1882 tratando de modificar la ley de enjuiciamiento criminal y, por una razón o por otra, siempre se presenta el proyecto en el tercer año de legislatura, es decir, cuando ya no hay tiempo para que se apruebe. Es lo que ocurrió con la reforma de Fernández Bermejo, del ministro Fernández Bermejo, que la presentó, ya no había ni tiempo y además luego dimitió, ¿no? Es decir, no veo yo que haya una clara voluntad y una vez más, de modificar, y una vez más responde a una situación coyuntural en un momento determinado, cuando, por ejemplo, pues se está investigando el caso Gürtel o otros que afectan claramente a puntos neurálgicos de determinadas formaciones políticas. Y claro, una modificación de esta como que asusta, ¿no? Diciendo, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué ahora sí? ¿Y por qué además un organismo colegiado? ¿Para qué? Para que el juez Ruth no siga avanzando en la comisión rogatoria que libra a Suiza, porque hay el otro coinstructor que dice, no, porque vas a cursar esto a Suiza, si no nos interesa saber quién es el titular de la cuenta. O el otro decir, no, sí, pero vamos a mandarla a Singapur. No, pues entonces el otro dice, no, Singapur no. Es decir, muy delicado. Y sobre todo, un mensaje muy, muy confuso. Casi 2 horas y yo creo que es momento de poner punto final. Darle las gracias a todos ustedes y de manera especial a los 2 invitados, el juez Garzón y Luis García Montero. Les esperamos el próximo curso. Buenas noches.